Hola a todos, les deseo un buen día. Hoy vamos a explorar una noche suave en la granja cuando Alex y Tuna bañan al pequeño Henry y prueban una pregunta simple. ¿Es posible que la felicidad sea tan fácil de encontrar? Desde el vapor que se eleva del cubo de cobre hasta el teléfono que no para de sonar. Veremos cómo pequeños rituales, conversaciones sinceras y silenciosas elecciones protegen una paz frágil. Si esta historia te conmueve y te resulta cercana, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El vapor se eleva en finas capas desde el cubo de cobre, transformando la luz de la lámpara de aceite en un halo. Tuna sostiene firmemente los pequeños pies de Henry con una mano y agita el agua con la otra, probando la temperatura con la muñeca. Alex se arrodilla junto a ellos sobre la alfombra tejida con las mangas subidas y el polvo del día aún cubriendo sus brazos. Henry da una patada en el agua salpicando la barbilla de Alex. ¿Estás intentando bautizar a papá?, le pregunta Alex. Cuidado, le disgusta el frío, le advierte Tuna en tono juguetón. Su sonrisa permanece como si estuviera saboreando una palabra que teme tragar. Alex toma el cucharón, el agua caliente como el té de la tarde. «Lo prometí», dice vertiendo el agua suavemente sobre los hombros de Henry. El bebé hace un pequeño sonido, sus ojos se abren de par en par, y su pequeño puño aprieta con fuerza el dedo de Tuna como un pequeño universo. Afuera, los campos cantan la canción de la noche, las ranas croan en los canales de agua, y los altamontes se frotan entre sí para calmar las inquietudes. En la pequeña habitación, una bolsa de luz, una tetera humeante en la estufa y las toallas dobladas como pequeños nubes. Alex empieza a cantar una melodía antigua, desentonada y sin vergüenza alguna. Henry responde con un llanto tan claro que el corazón de Tuna duele por la simple plenitud de ese sonido. ¿Es la felicidad realmente tan simple? Un cubo, 3 manos, una pequeña tormenta de un bebé. Tuna se atreve a creerlo en un latido, 2 latidos. «Cuéntame sobre tu día», dice Alex, su voz suavizada por el jabón y el vapor. Tuna levanta una ceja. «Tú primero, parece que ya has ganado». Alex sonríe a Henry. «Hemos cerrado el pedido de Adam, 10,000 frutas, las ramas aún intactas. Una caja de poliestireno llena», dijo él. «Nuestro lote de muestras pasó el mes pasado. Todo el equipo trabajó como una banda de tambores en un festival». «Claro», dijo Tuna lavando el cabello de Henry con cuidado como una sacerdotisa. El orgullo se elevó en ella como el vapor cálido seguido de inmediato por la preocupación. «Mai todavía lo hace bien», anotó todo y sigue el ritmo. Tuna se detuvo un momento. «Me quedé sin existencias al mediodía. Taro Kamote, la señora Tang, me lo dijo». Se detuvo de nuevo. «Henry duerme como un caballero», dijo. «Pasé por su camino, el camión todavía está estacionado allí». Un latido, la llama de la lámpara de aceite osciló en el cristal. Alex volvió a tomar el cucharón más suave como si el agua pudiera hacer ruido. «Quería ir tras ti», admitió él. Pero el equipo en la cima de la colina estaba incompleto, un corte mal hecho y toda una línea de frutas se arruinaría. Tuna asintió, comprendía la matemática de las frutas y el tiempo vivía con ella todos los días. La sensación de estar sola en un camino envuelto en niebla, mientras el huerto resonaba con los hombres y sus negocios, le daba una punzada de dolor tan pequeña como un corte de papel. Henry estornudó fuerte haciendo que ambos se rieran, y en ese momento el dolor se desvaneció. «¿Lo ves?», dijo Alex golpeando el cubo. «Ya está de tu lado, lo odia profundamente». «A él le gusta que el agua se sirva con cuidado», respondió Tuna envolviendo su cuerpo cálido en una toalla. «Está bien, toma cariño», dijo Alex abrazando a Henry contra su pecho.
El bebé se acurrucó bajo su barbilla suspirando como si su pequeño cuerpo reconociera la cuna. «Vamos a casa, cariño», dijo Alex suavemente como un deseo intentando encogerse, pero no lo logró. «No para siempre, solo esta noche o mañana. Quiero poner la cuna junto a la ventana y mostrarle los árboles de jackfruit colgando como faroles». Se detuvo oyendo la prisa en su voz. «Quiero estar allí para ver el segundo y el tercer estornudo». La tetera emitió un silbido suave. Tuna ajustó la llama buscándolo con la mirada. «Esos ojos podrían ser tanto un río como una roca», lentamente dijo con una voz tan suave, no como una pared, sino como un paso. «Ya conozco tu corazón, el mío lo sigue». Él asintió avergonzado y agradecido. «Prometo que lo intentaré». Bailaron una pequeña danza sin necesidad de ensayo. Él balanceó a Henry, ella secó las últimas gotas de agua de sus deditos enroscados. Ella frotó la toalla en círculos, él levantó la pequeña camiseta sobre la cabeza del niño medio dormido. Afuera un perro extraño ladró 2 veces y la noche se calmó aún más. «¿Recuerdas esta mañana?», preguntó Alex después de un momento, «cuando llamé y sentí como si estuvieras parada en 2 caminos al mismo tiempo». «Y era cierto», respondió Tuna. «El camino hacia la casa de la señora Tang y el camino que comienza en mi pecho». Su boca se curvó en una ligera sonrisa burlona. «Cada minuto que vendo algo, no cuento cada respiración de él». «Cada minuto cuento cada respiración», dijo ella. «No pago por la leche». Él extendió la mano y buscó la suya cálida y húmeda. «Lo sé», dijo él. «Estoy tratando de construir un puente entre esos 2 caminos». «Un puente necesita 2 orillas», dijo ella, «y pilares que no se destruyan con la humedad de la lluvia». «Nosotros cuidaremos la madera», dijo él casi con alegría. «La cocinaremos en el vapor de la noche». Ella soltó una risa traicionándose a sí misma. Henry, medio despierto, abrió los ojos y observó sus manos unidas como si esa fuera la forma de la seguridad. La lámpara de aceite emitió un pequeño silbido, y el cristal reflejó sus 3 sombras en la pared, un par de hombros, una cola de caballo, una pequeña cabeza redonda. Tuna parpadeó y en esa luz vio algo que no era el futuro, pero estaba lo suficientemente cerca para tocarlo una noche común que no se sentía prestada. El teléfono vibró en la estantería, el sonido tan suave que casi se confundió con los insectos, pero no por completo. Vibró una vez, 2 veces, pero Alex no se movió. Tuna tampoco. Ambos escuchaban como si pudieran identificar al remitente solo por el ritmo del sonido. «Puede esperar», dijo él, y realmente lo decía hasta que la tercera vibración cayó como una piedra sobre el agua quieta, creando ondas por toda la habitación. Él reconoció este patrón, las señales cortas de Adam, o su propio hábito de escribir, borrar, escribir de nuevo. Tuna miró su rostro y el delicado pedazo de paz del cubo tembló. Ella necesitaba que esta noche solo fuera acerca de una toalla, un cubo, la suave respiración de un niño. Pero también entendía que un huerto puede dañarse rápidamente. Henry se dio vuelta, se movió. Ella le dio golpecitos suaves en la espalda y eligió lo más simple en ese momento. «¿Me pasas el aceite?», dijo ella. «Le gusta una gota detrás de la oreja». Alex le dio el pequeño bote, sus dedos se rozaron y el calor volvió a elevarse cercano y verdadero. El teléfono permaneció en silencio sobre la estantería como si también estuviera esperando a ver qué camino elegirían. Afuera el viento desafiaba el alero y dentro una promesa flotaba en el vapor tan frágil como el ala de una mariposa. Tal vez la felicidad sea realmente tan simple si pudieran mantenerla ardiendo siempre. El teléfono se encendió de nuevo, esta vez con más brillo, y en la luz tenue la sombra de la elección volvió a aparecer. La luz de la pantalla parpadeaba como un faro que no sabía qué barco salvar.
Finalmente Alex extendió la mano, apagó el teléfono y lo deslizó bajo la toalla doblada. La habitación exhaló. La respiración de Henry se estabilizó. Tuna frotó una gota de aceite detrás de la oreja del niño. Luego añadió una gota a lo largo de la suave espalda. Las pestañas del niño cayeron. ¿Tienes hambre?, preguntó señalando la olla en la estufa. Lo huelo desde que entré, respondió él con una sonrisa. Déjame servir. Fácilmente encontró el cucharón. Los tazones de sopa estaban perfectamente alineados sobre la mesa baja. Un plato de pepinos en vinagre con mostaza y algo de sal y pimienta para mojar, y las últimas rodajas de pomelo que había traído. Tuna colocó a Henry en su cuna, una mano sobre su vientre hasta que el movimiento del cuerpo del bebé volvió a su ritmo. Cuando se sentó Alex, ya había pelado la primera rodaja de pomelo y la colocó junto a ella. ¡Felicidades!, dijo levantando suavemente el tazón como si no hubiera olvidado la razón por la que ella había vuelto. Ella respondió tocando suavemente el borde de su tazón. Comieron con la comodidad que solo llega cuando el hambre ha sido merecida. El vapor empañó el borde de la lámpara de aceite y la habitación se convirtió en un clima privado. Alex la miró disimuladamente, el cabello mojado en las sienes, las huellas del día borradas por la sencilla alegría de estar aquí ahora. El teléfono susurró de nuevo bajo la toalla. La cuchara de tuna se detuvo un momento. Si es por trabajo deberías revisarlo, dijo ella. Él tragó sin decidirse. Un hombre con un pie en cada orilla. ¿Qué quieres mostrarme primero?, dijo él extendiendo la mano hacia debajo de la toalla pero sin desbloquearla. Apagó completamente el teléfono, la pantalla se oscureció en un silencio que no cuestionaba. Puedes llamar mañana por la mañana, dijo ella, sus ojos suaves y luego agudos. Si algo sucede esta noche, no ha sido construido correctamente. La sonrisa de él se curvó levemente. Estamos aprendiendo a construir correctamente. Afuera un lagarto gritó a lo lejos y una moto suspiró antes de retroceder. Las estrellas apretaban el pueblo bajo su fina red. Lentamente ella habló de nuevo, pero esta vez, las palabras no eran una pausa sino un ritmo. Pero no tan lento como para que olvidemos movernos. Él inclinó la cabeza sobre su hombro. Entonces nos movemos un pequeño ritual a la vez. El teléfono se convirtió en una piedra silenciosa en la cuna. Henry murmuró y luego suspiró volviendo al sueño. El vapor ya se había ido del cubo, el agua ahora era normal, fría al tacto, pero el calor aún permanecía en los dedos, en sus voces, en el espacio frágil y fuerte que estaban aprendiendo a proteger. ¿Es la felicidad realmente tan simple? Esta noche lo es porque ellos la eligieron y porque cuando el mundo tocó la puerta, se respondieron el uno al otro primero. Sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giống kín mẹ có thể. Về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp mà câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về vụ Tiểu Tiêu lại hay có điều gì khó
phốt đang diễn ra mà Thủ Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần quá. Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu nhưng những sự bí mật sau kín đã bắt đầu lộ diện.